Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les agradezco su participación. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Marjorie Sikiwa, quien está a cargo del área de Ciencias Naturales y les va a estar acompañando en este periodo académico, ¿sí? Bienvenidos a su clase. Vamos a compartir el tema de hoy. Me gustaría que sí participen. Yo les voy a pedir ayuda voluntaria a quienes deseen participar lo hagan. ¿Sí? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo cuál es el tema de la noche de hoy? Yo le ayudo, licenciada. Adelante, María. Mariela, Mariela, perdón. tema, sistemas de la clasificación de los seres vivos. También leo el objetivo. Sí, por favor, de una vez. Ya. Objetivo, desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico, demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. Ya, muchas gracias, Mariela. Listo. Miren, como el tema nos indica sistema de la clasificación de los seres vivos. ¿Sí? ¿Ustedes en alguna ocasión han escuchado el término taxonomía o al menos sabemos de qué se tratará este tema de la clasificación de los seres vivos? ¿Alguien ha escuchado? Sí, se ha escuchado, Lice. ¿Sabemos a qué se refiere? Los seres vivos, bueno, lo que se dividen como en 5 reinos: animal, vegetal, fungi y protopista, algo así. Ya, muy bien. Bueno, tiene relación, ¿no? Con lo que menciona compañero César, nosotros cuando hablamos de taxonomía, básicamente estamos hablando de un poquito sobre las características de los seres vivos, ¿ya? Vamos a ver aquí qué nos dice el tema. Ya, miren, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Vamos a ver el término taxonomía. ¿Alguien que desee participar voluntariamente? Ayúdame leyendo este pequeño Yo texto. le ayudo a Luis. Adelante, Jaime. El carácter taxonómico es todo atributo, rasgo o característica que hace posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de atributos comunes. Los caracteres pueden referirse a la forma, la estructura, la función y el comportamiento de los seres vivos. Perdón, de los seres. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué nos dice básicamente sobre la taxonomía? Vamos a empezar diciendo que ¿quién lo denominó o dio origen a la creación de esta investigación? Se denomina Carlos von Linné. ¿Ya? Ahora, como menciona respecto a la taxonomía, básicamente es una clasificación ordenada. ¿Sí? ¿Por qué ordenada? ¿Ya? Porque nosotros más adelante vamos a ver cómo se encuentran ordenados, ya sea jerárquicamente, ya sea por su alimentación, ¿sí? Por su género. Más o menos de esto trata cuando hablamos nosotros sobre la taxonomía, es comprender cómo se encuentra organizado nuestro mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá más adelante tenemos un gráfico, miren, sobre la clasificación de los seres vivos, que decía que eran básicamente características, eh, pueden ser morfológicos, pueden ser en este caso su forma. Aquí tenemos nosotros una especie de aves, ¿sí? Y de ello nosotros, por ejemplo, podemos encontrar a qué género pertenecen, a qué familia pertenecen, en qué orden los podemos nosotros encontrar, a qué clase en este caso pertenecen estas aves, ¿ya? Y a qué reino pertenecen ellos, ¿sí? Lo que un poquito mencionaba el compañero César, hablaba del reino animal, del reino vegetal
vegetal, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un orden, ¿sí? Miren, aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo que lo he tomado de Wikipedia, que nos dice, la taxonomía humana, tenemos el ejemplo de la taxonomía humana, es la clasificación de la especie humana dentro de la taxonomía zoológica, ¿sí? Que estudia básicamente, ¿a qué estudia la zoología? ¿Quién sabe? ¿A qué grupo pertenecemos nosotros de los reinos? ¿Quién me dice? Los seres humanos, ¿qué grupo pertenecemos? Hola, hola. ¿Quién sabe? ¿Quién si quiere ganar un punto? ¿A qué reino pertenecemos nosotros, los seres humanos? ¿No? El reino de la familia. A ver, ¿alguien que le ayude a la compañera? ¿A qué reino? A ver. Reino humano. ¿No? Vamos a consultarlo y eso me van a enviar al chat, ¿ya? Listo, una tarea de investigación. Miren, entonces... ¿No es al reino Reino animal? animal, licenciada. Ya, muy bien, al reino animal. Ya, entonces, Pertenecemos ¿qué al nos... reino animal. Exactamente. La única diferencia es que nosotros tenemos Somos racionales. exactamente, Racionales, somos animales racionales. Ya, entonces, miren, el nombre científico de la taxonomía humana es el Homo, ¿sí? ¿Qué dice? El género sistemático Homo está diseñado para incluir tanto a los humanos anatómicamente modernos como a variedades extintas de los humanos arcaicos. Sí, nombre científico nos dice Homo, clase, Mammalia, la familia, Homidenae, miren, genus, Homo, Linnaeus, 1758. Aquí prácticamente está la taxonomía del ser humano. ¿Ya? Licenciada, disculpe que le corte, pero una sugerencia, o sea, yo propongo que todos apaguemos el micrófono cuando usted esté hablando y cuando se deba de hablar, lo volvamos a encender porque se escucha mucha interferencia. Ya. Gracias, Steven, por su comentario. Sí, de hecho, en todas las clases es así, ¿no? Al momento que usted va a participar, simplemente abre el micrófono, participa y lo vuelve a cerrar. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros aquí tenemos los tipos de caracteres taxonómicos, ¿sí? Que nos dice que actualmente los adelantos tecnológicos nos permiten tener en cuenta una gran cantidad de características o caracteres de los seres vivos, de asignarlos a algún tipo de grupo o categoría taxonómica, ¿ya? ¿Cuáles son esta clasificación, estos caracteres? Se dividen en 4 grupos importantes, que son los morfológicos, los fisiológicos, los citológicos y los bioquímicos. Ya, vamos a ver cada uno de ellos. Ya, aquí tenemos nosotros los caracteres morfológicos. ¿Alguien, por favor, que me ayude leyendo el párrafo? Yo, licenciada, le ayudo. Ya, vamos Silvana y después Joana, ¿ya? Caracteres morfológicos. Los caracteres morfológicos son aquellos que toman como base la forma y el aspecto externo de los seres vivos. Estos caracteres fueron los primeros que utilizó el ser humano para clasificar a los organismos. Por ejemplo, el número de segmentos corporales y el número de patas o de antenas son caracteres morfológicos que permiten diferenciar las clases de artrópodos en insectos, crustáceos, arácnidos, diplópodos y quilópodos. Ya, muchas gracias. Entonces, está claramente lo que nos dice el texto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los caracteres morfológicos, básicamente nosotros podemos apreciarlos, ¿sí? A simple vista lo podemos apreciar y podemos distinguir a cada uno de ellos, ¿sí? Creo que los caracteres morfológicos están muy claros, ¿sí? Listo. No olviden, chicos, que aquí hay preguntas de la clase en vivo, así es que mucho ojo y atención a los conceptos que estamos leyendo, ¿ya?
Joana, ayúdame por favor con los caracteres fisiológicos. Los caracteres fisiológicos son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir. Por ejemplo, el tipo de respiración permite clasificar a los organismos en aeróbicos y anaeróbicos. Listo. Este tipo de carácter básicamente, ¿qué nos indica? Que nosotros podemos, son funciones básicas, en este caso, que cualquier ser vivo necesita. En este caso, la respiración es una función básica de todos los seres vivos, ¿sí? Ya que sin ella no podríamos vivir, ¿ya? A eso se refiere con los caracteres fisiológicos. ¿Alguien más que me diga algún carácter fisiológico? ¿Un ejemplo de carácter fisiológico? ¿Qué otra necesidad básica necesita? Es del ser humano, por ejemplo. Tienen, por así decirlo, funcionamientos específicos en los seres humanos, digamos, como pensar, razonar, mover extremidades, respirar, reproducción, etcétera, etcétera. Ya, listo. Básicamente a eso se refiere cuando hablamos de los caracteres fisiológicos. Es una necesidad básica de todo ser vivo. ¿Ya? Ya. Acá tenemos los caracteres citológicos. Usted mismo, por favor, ayúdeme leyendo a qué se refiere cuando hablamos de los caracteres citológicos. Caracteres citológicos. Los caracteres citológicos se refieren a la estructura de las células que componen un organismo. Por ejemplo, de acuerdo con la presencia, ausencia de núcleo celular definido. Es posible clasificar a los organismos de procariotas como las bacterias y en eucariotas como los hongos, las plantas y los animales. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, aquí nos habla nosotros un poquito sobre las células, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de células conocemos? ¿Cuáles son las células que conocemos? Dos le dicen la procariota y la eucariota. Ya, ¿quién me ayuda con una característica de la célula procariota? ¿Cuál será la característica principal de la célula procariota? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién se quiere ganar un punto? Hola, hola. Bueno, podemos decir una característica principal de las células procariotas es que no poseen un núcleo definido, ¿sí? ¿Y cuál será la característica principal de las células eucariotas? Que poseen un... Ya, muchas gracias. Listo, miren, acá nosotros nos vamos a encontrar también con los caracteres bioquímicos. Ayúdame, por favor, Joana, con la lectura de este texto. ¿Cuál de las dos Joanas? Creo que hay dos Joanas, profe. Joana Sí, Holguín. hay dos Joanas. Hay dos Joanas, sí. Joana Holguín. Yo hablo. Joana Holguín. Sí, los caracteres bioquímicos son aquellos que se liberan del estudio de la composición química de los seres vivos. Por ejemplo, la diferencia química de la hemoglobina es un carácter que permite distinguir a los homínidos de los fongidos chimpancés, algo así dice, profe. No Ya, tengo mi lente, pero no puedo leer bien. Ya, muchas gracias. Listo, entonces hay que hablar un poquito también sobre el desarrollo del ser humano, ¿sí? Sabemos que el ser humano cuenta en nuestro organismo para el proceso del desarrollo. Nosotros encontramos también las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y también los ácidos nucleicos, ¿verdad? Dentro de estos ácidos nucleicos, ¿cuántos tipos de ácidos nucleicos conocemos nosotros o han escuchado ustedes? ¿Quién me nombra esos dos ácidos nucleicos? Hola, hola.
No se vale, está investigando. A ver, ¿cuáles son esos dos ácidos nucleicos? ¿Mm? Ácido úrico, tal vez. No, estamos hablando de los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. ¿Nadie? ¿Han escuchado hablar del ADN y el ARN? ¿Quién me dice qué significa? Del ADN, Sí. Esa es la prueba. una que le prueba de hacen a los- sangre. ¿Qué será que hay dentro de ese ácido? A ver, sus siglas significan ácido desoxirribonucleico. ¿Qué será que nosotros encontramos dentro de ese ácido? Las instrucciones genéticas de los cuerpos, los organismos, información de desarrollo, movimiento, por así decirlo, es lo básico que se entiende. Básicamente encontramos nosotros ahí el material genético, ¿verdad? De pronto podemos decir que encontramos ahí los caracteres. Puedo citar un ejemplo. Dentro de estos caracteres, su nombre. El estudiante que me estaba participando. Ajá. Steven Macías. Steven, por ejemplo, una característica principal puede ser, en este caso, yo a quién me parezco más. En el ADN está toda nuestra información genética. En su familia, ¿usted a quién se parece más? ¿A su papá o a su mamá? Se podría decir que a los dos, pero en sí a un gen más dominante. Tengo entendido que uno de los dos abarca cierto porcentaje más. Bueno, ahí nos estamos yendo un poquito más ya a los cromosomas, ¿verdad? En este caso, bueno, los caracteres puede ser que yo tengo más parecido, yo que sé, con mi mami. Entonces quiere decir que el carácter predominante ha sido el de mi mamá. Ya, entonces, en el ADN nosotros encontramos toda la información de nuestro material genético, ¿ya? Y el otro tenemos el ARN, que significa ácido ribonucleico. ¿De qué se encargará este ácido ribonucleico? ¿Han escuchado ustedes? No. Listo. El ácido ribonucleico básicamente se encarga de transportar ese material genético, ¿sí? Es como un mensajero, se podría decir, ¿sí? De transportar ese material genético. Y eso nosotros lo encontramos en las células tanto procariotas como en las células eucariotas. Listo. Aquí nosotros tenemos la sistemática. Básicamente esta es una rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos. ¿Sí? Y cómo éstas se relacionan con la evolución, ¿sí? Construyen un sistema ordenado de la clasificación, de su organización, de los aportes que ha tenido en la bioquímica, ¿ya? Y por acá nosotros tenemos la taxonomía, que básicamente de qué hablaba de la taxonomía, hablaba de la ciencia que se encarga, en este caso, de nombrar, describir la clasificación de los seres vivos, y decíamos que tenían un orden jerárquico, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros también podemos encontrar las características estructurales de los seres. ¿Sí? Su característica molecular, las características citológicas y las fisiológicas, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia entre la taxonomía y la sistemática? Básicamente es que en la sistemática consiste en que es un sistema clasificativo de evolución, ¿sí? Y en cambio, cuando hablamos nosotros de la taxonomía, estamos hablando de un ordenamiento de los nombres, ¿sí? Se encarga de proponer, regular, vigilar y cuestionar las nomenclaturas, ¿ya? ¿Cómo yo me voy a organizar? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este reino que pertenece al reino de los... ¿A qué reino pertenecen? A los animales, el primero. Ya, muy bien. Entonces, miren, acá tenemos el grupo filo que se denominan cordados, ¿sí?
En este caso, los animales que se encuentran aquí, ¿qué nos dice? Que son de clase mamíferos, ¿verdad? ¿Y en qué orden se encuentran? ¿Qué son estos? Carnívoros, ¿sí? Y pertenecen a la familia de los félidos o felinos, ¿sí? Y de ahí también nosotros vamos a encontrar su género, ya sea hembra o macho, ¿sí? Acá tenemos nosotros el sistema de clasificación que nos dice la unidad fundamental de la que parte toda la clasificación de las especies, ¿sí? Aquella agrupación de seres en la que todos sus miembros son capaces de aparecerse entre sí, producir y descendencia viable fértil, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de especies que se parecen, yo puedo citar un ejemplo, las aves, ¿sí? Otra especie, ¿quién me ayuda nombrando otra especie? En los gatos. ¿Ya? La especie que tiene escamas, ¿cómo se denomina? Marina. ¿No? Los peces. Peces, ya. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos nosotros de especies, ¿ya? Ahora, tenemos también el sistema binomial, ¿ya? ¿Para qué sirve? Sirve para denominar a cada especie mediante dos nombres, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí tenemos el Homo sapiens. Homo, que viene de qué? Del género, ¿verdad? Como yo les decía, puede ser hombre o en este caso macho, ¿sí? Y acá tenemos sapiens, la unión de estos dos componentes lo conocemos nosotros vulgarmente, nos dice aquí, como humano, ¿sí? Su nombre científico, Homo sapiens. ¿Ya? Miren, acá nosotros tenemos un cladograma. ¿Alguien ha escuchado sobre este cladograma, perdón? ¿Saben a qué se refiere? ¿Qué ven ustedes ahí? Puros animalitos. No, ¿Ya? Se ve como una ramificación, ¿verdad? En este caso es un diagrama ramificado, ¿sí? ¿Para qué nosotros lo usamos? Nosotros básicamente este esquema lo usamos para identificar cómo a través de la historia los animales han ido evolucionando. ¿Sí? Para eso a nosotros nos sirve un cladograma. ¿Ya? La ciencia, ¿qué nos dice? El ser humano, ¿de dónde proviene? ¿Qué han escuchado ustedes sobre la evolución del ser humano? de los monos. Ya, ¿verdad? Dicen, según la ciencia nos indica que los humanos hemos venido de la evolución del mono, ¿verdad? Listo, miren, aquí tanto nosotros podemos apreciar la taxonomía de los seres humanos, de los animales. Aquí tenemos nosotros la taxonomía de una fruta, en este caso es el aguacate, ¿sí? Por favor, ¿quién me ayuda leyendo cuál sería la taxonomía en este caso del aguacate? ¿A qué reino pertenecen? Al Las reino frutas. vegetal, licenciada. Ya, muy bien. Reino ¿Cuál es vegetal. su división? Le leo yo. Sí, por favor. Subclase, género, familia, orden, reino vegetal, división, Espermatofita, ¿ya? subdivisión, angiospermae, clase, dicati, no Bueno. le puedo. Ya, no hay problema. Listo, miren. Entonces, aquí nos habla básicamente de las características que tiene este aguacate. Nos dice que pertenece al reino de los vegetales, ¿sí? ¿A qué división pertenece? A las espermatofitas, ¿ya? ¿Y cuál es su subdivisión?
Recuerden que las plantas se dividen en angiospermas y gimnospermas. En este caso, el aguacate pertenece a las angiospermas. ¿Qué nos dice? Otra característica, que al momento de nacer tienen 2 cotiledones, ¿sí? Por eso se llaman dicotiledones. ¿Listo? Ya, bueno, tenemos otras características principales, ¿sí? Que nos dice la subclase dipétala. Ya, son nombres básicamente científicos que se les da a las plantas, pero nosotros vulgarmente, como mencionaba en el texto anterior, lo conocemos con otros nombres, ¿no? Listo, entonces, ¿entendido a qué se refiere cuando nosotros hablamos de la taxonomía? No sé si les queda algo un poquito claro. ¿A qué se refiere entonces cuando hablamos de la taxonomía? Se refiere, parece, a cada reino que pertenece al ser vivo. Ya estudia los principios, es decir, de dónde viene, ¿verdad? Cómo se clasifican ellos, cuáles son sus características, ¿sí? Y es decir, en pocas palabras, que se han creado como reglas para clasificar, en este caso, o dar nombres científicos a todos los seres vivos, ¿sí? ¿Entendido este tema? No sé si tienen preguntas, dudas. Listo. ¿Cuáles han sido los caracteres que estudiamos en este momento? ¿Quién me recuerda, por favor, cuáles han sido los caracteres? Morfológicos, Ya, fisiológicos y citológicos, bioquímicos. muy bien. Los caracteres son, en este caso, son 4, ¿no? Los morfológicos, los fisiológicos, citológicos y bioquímicos. Sí, vamos a hacer un pequeño recuento. Cuando hablamos nosotros de los caracteres morfológicos, ¿sí? Caracteres morfológicos son aquellos que toman como base la forma y el aspecto externo de los seres vivos, ¿sí? Es como uno los puede apreciar, sus patas, su forma, ¿sí? Me voy a otro carácter. Los caracteres fisiológicos son aquellos que tienen en cuenta las funciones básicas que todo ser vivo necesita. ¿Listo? Me voy a ir acá a otro carácter de la bioquímica que nos dice que son aquellos que se derivan del estudio de la composición química de los seres vivos. ¿Sí? Con esto vamos a pasar a las preguntas de la clase en vivo. Voy a pasar a las preguntas de la clase en vivo un ratito. Vamos a poner mucha atención, ¿ya? Listo. Tenemos. Es la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas que representan entre sí, utilizando los aportes de la bioquímica, anatomía comparada, embriología, fósiles, biología, etc. Esto corresponde a la sistemática, la taxonomía o la biología. ¿A cuál corresponde? La taxonomía. Taxonomía. ¿Seguros? La biología. Vamos a regresar acá, ¿ya? Al sistemático. Ya, al sistemático. A ver, les voy a presentar. A ver. Miren, aquí vamos a leer el pequeño detalle. Es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva. ¿Ya?
Entonces, aquí nos dice, es la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido? La sistemática. Ya, muy bien. Vamos a leer esta pregunta. Dice, actualmente los científicos tienen en cuenta la gran cantidad de caracteres taxonómicos para clasificar a los seres vivos. Así se pueden tener más certeza de la identidad de cada uno de ellos. Vamos a relacionar los conceptos. ¿Recuerdan cuáles eran esos caracteres? ¿Quién me acuerda? Caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, ecológicos y molecular. No había ecológicos, el último es caracteres bioquímicos, ¿ya? Ahora, ¿qué decía de cada uno de ellos? Vamos a ver aquí. Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos vivos, ¿sí? Vamos a ver nosotros con cuál de ellos relacionamos. ¿Será de pronto los caracteres bioquímicos, morfológicos o los fisiológicos? ¿Qué dicen ustedes? Fisiológicos. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos, son aquellos que toman como base la forma de los organismos. Los caracteres morfológicos han sido los más empleados por los taxónomos, ya que se pueden distinguir a simple vista. Aquí su palabra mismo nos da la respuesta. ¿Cuál será? ¿Serán los bioquímicos o serán los morfológicos? Morfológicos. Muy bien, entonces por ende acá solo nos queda la última opción que nos dice, son aquellos que se derivan del estudio de la composición de la química de los seres vivos. ¿Cuál es la única opción? Bioquímico. Bioquímico. No. Entonces vamos a terminar el intento. Veamos todo y terminamos el intento. Por favor, apagamos el micrófono. Agradezco mucho. Listo. Entonces, miren, ahí nosotros ya tenemos la nota, ¿sí? Los que ya han dado tienen otra opción, otra oportunidad más, ¿ya? Entonces, por favor, si desean, le toman captura. Igual esta clase se queda grabada para que sus compañeros puedan observar, ¿no? Entonces, tener mucho en cuenta. A veces cuando vamos a dar la prueba, rotan las preguntas, ¿no? Entonces, no se vayan a confundir ahí, vayan a elegir tal cual se encuentra aquí la respuesta, tomar en cuenta ese detalle, esa observación, ¿ya? ¿Listo? Sí, listen. Ya, listo, muy bien. Entonces ahí ustedes pueden tomar una capturita, pueden ingresar nuevamente a la clase. Esto se queda grabado. En unos minutos yo renderizo la clase y la subo a la plataforma, ¿sí? Listo, estimados estudiantes. Hasta aquí, por favor, me gustaría que me ayuden abriendo la camarita para tomar la fotito de evidencia. ¿Les parece? Listo, muchas gracias. Una sonrisa colgate. Listo, chicos, muchas gracias. Ha sido una excelente noche para mí. Un gusto. Les deseo una linda noche, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias, dice.